buenos días. Les damos la bienvenida a la séptima conferencia del CEBIO. Y antes que nada, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, Grupo Fresnillo y Café Tío Poncho. Muchas gracias por participar. Ok, también daremos inicio a la conferencia. Sean bienvenidos y bienvenidas a la primera conferencia magistral del día de hoy, impartida por la doctora Ellen Andresen y titulada Los escarabajos coprófagos, desde creadores del mundo hasta popular grupo fecal. La doctora Andresen es originaria de Perú, país en el que obtuvo el grado de bióloga en la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Realizó estudios de posgrado en los Estados Unidos de América, obteniendo la maestría en ciencias en la Universidad de Duke y el doctorado en la Universidad de Florida. Desde el año 2000 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es investigadora de la UNAM, Campus Morelia, en el Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad. Sus áreas de investigación incluyen la ecología tropical y la ecología y conservación de fauna y de sus funciones ecológicas, con particular énfasis en interacciones planta-animal, tales como la dispersión de semillas por animales. A lo largo de su carrera ha publicado 67 trabajos científicos y ha dirigido la tesis de 21 estudiantes. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Ellen Andresen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Por favor, confírmame que se está escuchando bien el audio. ¿Sí? Bueno, si no me dicen que no, yo estoy asumiendo que se está escuchando bien. Si se escucha, muchas gracias a los que están contestando, les agradezco mucho. Primero una disculpa porque ya tenía yo agendado este compromiso y tuve que viajar. De ahorita me encuentro en Lima visitando a mi papá. Fue un poco de imprevisto, entonces soy en un lugar donde pasan muchos carros y espero que no interfiera mucho. Voy a compartir mi pantalla para que se pueda ver la presentación. Acá la tengo. Compartir. Listo. Y vamos a comenzar. Entonces, voy a poner en... Ahí está. Y muy bien. Esto de dar conferencias remotas, tengo que confesar, durante la pandemia es la primera vez que doy una conferencia remota. Sí he dado clases, pero esta es una experiencia diferente cuando hay 89 personas participando. Entonces, espero cumplir sus expectativas. Les voy a contar un poco hoy sobre un tema que he venido trabajando ya desde hace mucho tiempo, porque es desde mi doctorado, incluso desde la maestría, comencé a trabajar con la interacción entre los escarabajos y las semillas y los efectos que esto tiene para las plantas, y después he venido trabajando también con comunidades de escarabajos y otros temas también, pero me voy a enfocar en los escarabajos en la charla de hoy. Antes de comenzar, prefiero de una vez agradecer, por supuesto, a la UNAM, al CONACYT, que siempre han dado el financiamiento para mis investigaciones, mucha gente, la lista es larga, con las que he colaborado, y del lado derecho lo que ven son las fotos de mis estudiantes que se han enfocado también en trabajar con temas de ecología de escarabajos coprófagos. Vamos a poner 3 temas, vamos a dividir la charla en 3. Primero les voy a presentar brevemente, para los que no los conocen, quiénes son los escarabajos coprófagos y qué hacen en los ecosistemas. Luego me voy a enfocar, la parte principal de la charla va a ser lo que yo más he trabajado, es cómo afectan a las plantas de los bosques tropicales. Y por último, vamos a ver, también vamos a tocar temas de qué otras maneras se han usado en estudios ecológicos y de biodiversidad y de monitoreo el grupo de los escarabajos coprófagos como un taxón focal, ¿sí? Entonces, la primera parte, pues vamos a ver quiénes son los escarabajos y qué hacen en los ecosistemas. Los escarabajos es un grupo muy cosmopolita, están presentes en todos los continentes, excepto Antártica. Los escarabajos coprófagos, perdón, y como su nombre dice, son escarabajos, porque quiere decir que pertenecen a los coleópteros. Los coleópteros es el grupo de animales más diverso en todo el planeta, y dentro de esta subfamilia, que se les llama a veces escarabajos coprófagos verdaderos, existen aproximadamente entre 5.000 y 6.000 especies. ¿Por qué verdaderos? Porque hay otras
subfamilias y hay otras familias que tienen algunas especies que también son coprófagas, quiere decir que se alimentan de las heces de animales. Pero en esta subfamilia de la Scarabeinae, la gran mayoría son coprófagos o son coprófagos y también comen otras materias en descomposición, en carroña, fruta, hongos en descomposición. Entonces aquí nomás les pongo algunos ejemplos para que tengan una idea visual de cómo son. Algunos son muy llamativos, muy colores metálicos, como lo que ven aquí del lado derecho son 4 ejemplos de Scarabeinae africanos. Del lado izquierdo lo que ven son ejemplos de Scarabeinae neotropicales. Se datan este grupo de manera confiable desde el Cenozoico. Entonces, el fósil antiguo que se considera como confiable desde 53 millones de años atrás. Sin embargo, existen otros fósiles, investigadores que dicen que datan del Mesozoico, con algunos fósiles que sugieren que podría ser hasta 180 millones de años, técnicas moleculares que también sugieren unos 120 millones de años, entonces puede variar. Los fósiles per se de los escarabajos son pocos, hay nomás como unos 40. Este de aquí es uno, ¿no? El que se ve fosilizado en ámbar. Del lado izquierdo en esta imagen es una impresión en piedra fosilizada. Del lado derecho lo que vemos es una imagen de un fósil un poco diferente. Esto es una cámara de cría. Entonces se ve el suelo fosilizado y adentro, imagínense que ahí es donde hubiera estado la bola de heces y el escarabajo hubiera puesto un huevo y se hubiera desarrollado la larva. Lo que fosiliza es la tierra que queda alrededor. Ahora, son insectos muy interesantes y que han fascinado a la humanidad desde hace miles de años. Lo que más se conoce es la simbología de los escarabajos en la mitología egipcia, ¿no? Esta imagen de aquí en la parte de abajo simboliza un escarabajo rodando su bola. Y la simbología fue cambiando a lo largo de los siglos en las culturas egipcias. Y inicialmente fue un símil que se hacía del escarabajo rodando la bola y enterrándola, de manera análoga a lo que ocurría con el sol en el firmamento, cuando se movía, salía renacido en las mañanas por el este, y luego de alguna manera se veía que el sol se enterraba por el oeste y al día siguiente para volver a renacer, ¿no? Entonces fue evolucionando estos mitos de creación. Hubo un dios muy importante que era esta imagen del lado izquierdo, a veces se le representaba de esa manera, a veces simplemente con un escarabajo, y era el dios Kepri, era el dios del sol naciente. Entonces era una deidad muy importante en la mitología egipcia, y más adelante se piensa que fue el tratar de hacer esta analogía entre lo que ocurría con el sol, que se moría aparentemente y renacía al día siguiente, lo que pasaba con los escarabajos, que enterraban y luego un ser nuevo vivo salía de la tierra, ¿no? Entonces se piensa que eso fue lo que inspiró a la cultura egipcia para construir las tumbas, para el proceso de momificación. Y lo que se piensa entonces es que trataban de imitar, ellos viendo el ciclo de vida de los escarabajos, descubrieron que, bueno, había una cosa que parecía un ente muerto, que era la pupa, donde eventualmente de ahí surgía un nuevo escarabajo, ¿no? Entonces, la idea era, bueno, si el escarabajo puede hacer eso, vamos a intentar hacer lo mismo. Entonces piensa que fue tratar de imitar lo que pasaba en el ciclo de vida de los escarabajos para lograr la resurrección de la inmortalidad de los seres humanos. Y bueno, ¿qué más hacen entonces los escarabajos coprófagos, además de encargarse de la creación del mundo, de la creación de los seres vivos y de la inmortalidad? Los escarabajos coprófagos, como lo acabo de decir hace un ratito, comen heces. Entre las heces que comen, prefieren las heces de vertebrados. Dentro de los vertebrados prefieren la de mamíferos, y dentro de los mamíferos prefieren la de mamíferos herbívoros, omnívoros. Pero también hay escarabajos que se especializan en otro tipo de materias, otro tipo de heces, e incluso algunos de insectos, o de anfibios, pero lo más dominante es el consumo de las heces de vertebrados, mamíferos, herbívoros. Pero
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos consumen las heces, también las entierran, ahorita vamos a ver otra imagen, y la consecuencia de eso es que remueven las heces de los animales de la superficie del suelo. Entonces, imagínense que tienen esto, ¿no? Una deposición y los escarabajos rápidamente son atraídos a las heces y tienen, las diferentes especies tienen varios tipos de comportamientos, tanto de nidificación como de alimentación y de relocalización de la materia fecal. Entonces, a grandes rasgos se dividen en 3 grupos funcionales. Uno se les llama los moradores y son los que, algunos ni siquiera hacen nidos, esto que se ve aquí abajo son nidos, pero algunos ponen directamente el huevo sobre la materia fecal y ahí mismo se desarrolla la larva sin formación de nidos. Todos estos se les llama moradores porque están realmente en la materia fecal o en la interfase muy cercana al suelo. Luego están los que se les llama cavadores, que son los que inmediatamente en la cercanía inmediata de la deposición comienzan a hacer túneles y luego comienzan a llevar porciones de heces hacia las cámaras al final de los túneles. Y luego están los que uno piensa más cuando piensa en escarabajos coprófagos, que son los peloteros, los rodadores, son los que toman una porción fecal y primero la ruedan cierta distancia, dependiendo de si estamos en África, a veces pueden ser metros y metros. En los neotrópicos las distancias que ruedan las bolas no es tanta, pero puede llegar a ser 1 metro, a veces 2, generalmente es menos. Pero entonces el caso es que ellos mueven la materia fecal antes de hacer el túnel y de enterrarla. ¿Qué consecuencias tiene esto? Tiene un montón de consecuencias. El hecho de que ellos se alimenten, nidifiquen, usen las heces para eso y que entierren las heces deriva en un montón de numerosas funciones ecológicas que en algunos casos se ha cuantificado el valor económico y se ha visto que en términos ya de servicios ecosistémicos, es decir, con el bienestar para el ser humano, puede ser tremendo, ¿no? Hasta de millones de dólares al año en sistemas, por ejemplo, de pastizales ganaderos, ¿no? Porque entre las cosas que ocurre, por ejemplo, en pastizales ganaderos, es que cuando no hay la remoción de la materia fecal, se comienza a perder mucha superficie de pasto, ¿no? Entonces, entre los beneficios que ocurren de que estos escarabajos entierran las heces es la fertilización del suelo, el ciclaje de nutrientes, la bioturbación, quiere decir la aireación del suelo, hace que la permeabilidad sea mejor, que el pH sea óptimo. Digamos que hay un acondicionamiento del suelo que es propicio también para el crecimiento del forraje, de las plantas, se ha visto con cultivos. Entonces se ha visto y se ha medido muchas de estas consecuencias del comportamiento de los escarabajos, pero principalmente se ha medido eso en sistemas productivos de pastizales o de agricultura o y principalmente también en sistemas templados. Sin embargo, es poco lo que se ha medido de manera empírica, o sea, se asume que en los bosques tropicales, todo esto que se ha medido en otros sistemas, está ocurriendo también en bosques tropicales. Pero han sido pocos los trabajos que lo han medido realmente en sistemas tropicales, de bosques tropicales, ¿no? No estamos hablando ya desde de cultivos ni de pastizales, pero en bosques tropicales. Entonces, esto es lo que les voy ahora a hablar un poco, porque es en lo que yo me he enfocado un poco más. Uno de los trabajos, de las investigaciones que más se han hecho en bosques tropicales con respecto a las funciones de los escarabajos ha sido su rol en la dispersión secundaria de semillas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Aquí en el esquema lo pueden ver rápidamente y ahorita lo vamos a ver en más detalle. Tenemos una defecación con semillas dentro. Los escarabajos vienen, entierran y al hacer su actividad, los escarabajos van a estar dispersando, moviendo, es decir, algunas de las semillas y eso puede tener efectos sobre el establecimiento de las plántulas, ¿no? Se sabe que eso es particularmente, perdón. Ok. Que en los bosques tropicales la gran mayoría de plantas, sobre todo plantas leñosas, son dispersadas por animales frugívoros, principalmente mamíferos y aves. Y eso se les llama dispersores primarios. Los dispersores primarios, o la dispersión primaria es el evento por el cual la semilla
abandona la planta madre, ¿no? Y ahí juegan papel estos animales que se tragan la semilla y luego lo que pasa es que las defecan, sobre todo si son mamíferos, los dispersores primarios, las semillas van a ser depositadas rodeadas por materia fecal. Y eso es algo bien importante en el estudio de la dispersión, porque cuando uno quiere establecer y hacer comparaciones de si un dispersor es más o menos efectivo, entre las variables que se tienen que considerar es no solamente la cantidad de semillas que un animal dispersa, pero también la calidad. Y la calidad tiene que ver con la probabilidad de que esa semilla sobreviva, germine y se establezca como plántula. Y una de las cosas que hemos visto que va a afectar grandemente lo que pasa con esas semillas una vez que son depositadas es si es, por ejemplo, si la semilla está en heces, si lo que va a pasar es que va a ser movida por escarabajos. Y esa es la parte que se llama la dispersión secundaria, porque ocurre después de la dispersión primaria. ¿Sí? Entonces las heces, por supuesto, traen los escarabajos mueven las heces y junto van las semillas. Entonces este es el mismo diagrama que teníamos hace un ratito. Ahora imagínense que estas heces son de un animal frugívoro y entonces lo que vamos a encontrar en ellas son esas esferitas rojas, son las semillas, y vienen los escarabajos, comienzan a hacer sus túneles, a mover y a enterrar la materia fecal, y entonces lo que va a pasar es que muchas de esas semillas van a ser movidas de manera accidental. Los escarabajos no se van a comer las semillas, pero las van a estar moviendo de manera accidental, y el movimiento puede ser vertical, cuando es enterrada la semilla, puede ser también horizontal, sobre todo cuando los rodadores ruedan su bola y a veces queda en la mitad del camino o por acá. Y eso es un movimiento que aleja la semilla de la posición original. Y por supuesto pueden ocurrir los dos al mismo tiempo, ¿no? Se mueve un poquito horizontal y luego es enterrada la semilla. Entonces, esto es lo que hablamos cuando hablamos de dispersión secundaria de semillas por escarabajos. Lo que les estoy mostrando aquí, fíjense esta foto, lo que se ve aquí no son semillas, son cuentas plásticas. ¿Por qué? Porque para muchos de estos experimentos, para cuantificar la dispersión, lo que se usa es, en vez de semillas, se usan semillas artificiales. Se pueden usar cuentas plásticas, cuentas de madera, cualquier otro objeto que pueda imitar a una semilla. Porque nuevamente, desde el punto de vista de los escarabajos, una semilla verdadera o una semilla artificial es lo mismo, es básicamente un contaminante de la materia fecal. Entonces, lo primero que se vio es que, bueno, como son contaminantes, los escarabajos tratan de excluir a las semillas que son demasiado grandes. Lo que ven en esta gráfica, en el eje X, ven el tamaño de semillas artificiales o verdaderas. En el eje Y es el porcentaje de esas semillas que son enterradas por escarabajos. Los diferentes colores son diferentes semillas de diferentes tamaños, pero en diferentes lugares donde se ha trabajado esto. Entonces varía mucho porque las comunidades de escarabajos también varían, pero en general se ve esa relación negativa, donde si ven ustedes aquí arriba, por ejemplo, este 100%, significa que cuando las semillas son pequeñitas, aquí estamos hablando de semillas de 1, 2, 3 milímetros, la gran mayoría son enterradas por escarabajos. La medida que la semilla crece y uno se va moviendo hacia acá, bueno, no la semilla crece, sino que uno está hablando de unas semillas más grandes, ¿no? Esas semillas tienden a ser excluidas y es menos probable que sean enterradas por los escarabajos, ¿no? Entonces, lo primero que se vio fue esa relación. Lo otro que se ha visto es que dependiendo de cuánta materia fecal rodea las semillas, también la probabilidad de que sean enterradas aumenta si es más heces y también la profundidad. Entonces, aquí se ve básicamente la misma relación. En el eje X nuevamente tengo el tamaño de la semilla, en el eje Y tengo la probabilidad de que sea enterrada. Lo que vemos aquí son tres líneas paralelas, ¿no? En este caso resultó que eran relaciones muy similares. Y la de más arriba son semillas que estaban en una masa de 25 gramos, las de más abajo en una masa menor y la de más abajo en una masa aún más pequeña. Entonces, mientras más grande es la porción de heces, ustedes pueden pensar, por ejemplo, un mamífero más grande versus un mamífero pequeño, ¿sí? Mayor va a ser la probabilidad de que la semilla sea enterrada.
También esto, lo que acabo de decir, obviamente está muy relacionado también con el tamaño del escarabajo. O sea, un escarabajo va a considerar una semilla, un contaminante muy importante si el escarabajo es pequeño, pero tal vez esa misma semilla, el mismo tamaño, un escarabajo grande, lo vaya a incluir en su bola y lo vaya a rodar o lo vaya a enterrar sin ningún problema. Entonces lo que hicimos también fue hacer experimentos donde en cubetas se ponían escarabajos de diferentes tamaños. Lo que ven en el eje X es el tamaño del escarabajo ahora. Y trabajé con tamaños, con 7 especies de tamaños diferentes, ¿no? Entonces la más chiquita, por ejemplo, que trabajé es esta de acá, unos 8 milímetros, y la más grande, unos 25 milímetros, y se ponían semillas y veíamos, se veía si eran enterradas o no. Y también se trabajó con diferentes semillas. Entonces la primera línea es el porcentaje de semillas chicas, relativamente chicas, de 5 milímetros, ¿no? Que igual es una semilla grande, ¿no? En comparación con otras, pero para bosques tropicales esto es bastante frecuente que uno tenga semillas tamaño grande, ¿no? Luego tenemos la semilla mediana, que también ven que la línea está un poco por abajo, quiere decir, nuevamente, esa relación inversa, ¿no? Con el tamaño. Y las semillas más grandes aún, menos enterradas, incluso por los escarabajos bastante grandes, ¿no? Este es un escarabajo muy grande, pero esta semilla, al ser bastante grande, pues aproximadamente 40-50% son enterradas por los escarabajos solamente. También se ha visto que si uno compara cavadores y rodadores de tamaño similar, los cavadores tienden a enterrar más semillas que los rodadores. Y es lo que se ve aquí. Vemos nuevamente la relación inversa de en el eje X tamaño de semilla con la probabilidad que sea enterrada en el eje Y, pero lo que ven claramente es que en la parte de arriba están los triángulos. Los triángulos representan experimentos con cavadores, mientras que los círculos están siempre por abajo y son los escarabajos rodadores. Entonces, parecería que los rodadores tienden a ser más selectivos, ¿no? Como tienen que hacer una bola, formarla perfectamente, luego rodarla, tienen mayor tendencia a excluir las semillas que son un poco grandes antes de comenzar a rodar y luego de enterrar las heces. También el tipo de heces puede afectar la dispersión secundaria. He trabajado mucho con primates. Lo que ven aquí arriba es un mono aullador, abajo ven un mono araña. Y son animales que tienen ellos tamaño similar, pero la dieta es diferente, por lo tanto las heces son bastante diferentes. También puede variar a lo largo del año. Y también su patrón de defecación. Lo que ven en esta gráfica es que cuando se ponían las heces de manera agregada, que es lo que se ve aquí, el porcentaje de semillas que era enterrado, que es lo que ven en el eje Y, era similar para ambas especies. Pero cuando se ponía las heces de una manera aislada, pequeñas porciones de manera aislada, aquí sí vemos que las heces de Alowata atraían más escarabajos y la probabilidad de dispersar semillas también era mayor, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que están relacionados con el dispersor primario de semillas que van a afectar de manera importante si los escarabajos van o no a dispersar de manera secundaria esas semillas, ¿no? Y todos esos son aspectos que van a afectar la efectividad del dispersor primario, ¿no? Entonces, en trabajos, a toda la gente que trabaje con dispersión de semillas, que quiera medir efectividad de los dispersores, es muy importante considerar si son mamíferos, qué pasa con esas semillas en términos de dispersión secundaria. ¿Por qué es tan importante que las semillas sean enterradas? Al menos en bosques tropicales, pues hay muchísima depredación de las semillas. En general, en la mayoría de los sistemas, pero se ha medido mucho en bosques tropicales, puede llegar a ser del 100% la pérdida de semillas. Y los roedores son de los principales depredadores. También pueden ser hormigas. Y lo que se sabe bastante bien es que si las semillas están enterradas, la probabilidad de depredación disminuye. Y además disminuye de acuerdo a la profundidad. Lo que ven aquí en el eje X es la profundidad a la que están las semillas. Lo que ven en el eje Y es que el porcentaje de semillas que son depredadas. Vemos nuevamente una relación negativa, donde semillas que están, digamos, aquí a 4 o 5 centímetros de profundidad, la probabilidad que sean depredadas disminuye drásticamente.
Entonces, esa es la ventaja de ser enterradas por los escarabajos. Sin embargo, también hay un aspecto negativo de ser enterradas, y es que cuando las semillas se encuentran a una profundidad demasiado grande, pueden germinar, pero pueden tal vez no lograr emerger. Entonces, aquí ven en esta imagen una semilla enterrada, está muy cerca de la superficie, entonces una vez que germina, la plántula sale, emerge sin ningún problema. Pero a ciertas profundidades mayores, esa emergencia puede ser impedida, ¿no? Y muchas de las semillas de bosques tropicales no tienen dormancia prolongada. Entonces germinan aunque estén enterradas, pero si están a ciertas profundidades ya no logran emerger, entonces igual se van a morir. Entonces lo que ven aquí en el eje X, ahora lo que tengo son diferentes especies, ¿no? Hay como 15 especies de plantas. Todas ellas son de semillas grandes, de más de 5 milímetros, ¿no? Y aquí es el porcentaje de que ellas emerjan como plántulas una vez que están a diferentes profundidades. Estas son semillas que de manera experimental se enterraron. Las barras blancas, por ejemplo, son semillas sobre la superficie, luego a 1 centímetro, 3, 5 y 10 centímetros. Cuando falta alguna barra que no ven, por ejemplo, por aquí, es que ese tratamiento no se hizo para esa semilla en particular. Pero el patrón que se ve es general y es una disminución. Con respecto a cuando la semilla está en la superficie o a 1 centímetro, el porcentaje de germinación es muy alto, pero disminuye rápidamente a 3, 5 y por supuesto a 10 centímetros. Pero incluso profundidades de 3 centímetros pueden llegar a ser una disminución bastante marcada, como ven aquí, por ejemplo, ¿no? Incluso 1 centímetro, ya la semilla no logra emerger. Entonces, ese es un aspecto negativo. Entonces, la pregunta surge, bueno, entonces, ¿cuál es el efecto neto? ¿No? Sabemos que si los escarabajos entierran semillas, está bien porque las esconden de los depredadores, pero al mismo tiempo puede ser que no germinen. Entonces, en general, hay muy pocos estudios, por eso todavía les estoy mostrando estudios de mi doctorado, donde se ha seguido semillas naturalmente enterradas, movidas, dispersadas por los escarabajos y que se ha dado seguimiento hasta el momento del establecimiento de plántula. Entonces, como les digo, tengo que mostrarle datos bastante antiguos, pero es un poco la escasez de estos estudios. Lo que ven aquí es nuevamente diferentes especies de semillas que son semillas grandes. Del lado izquierdo ven el establecimiento y las barras blancas son semillas que estaban en heces pero no fueron enterradas por escarabajos, y las barras negras de esa misma semilla, ¿no? Perdón, esa misma especie que sí fueron enterradas por escarabajos, y le di seguimiento hasta el establecimiento de plántulas y se ve un efecto general positivo, ¿no? Tanto a nivel de toda la comunidad como también para especies particulares, donde hay mayor establecimiento de plántulas cuando las semillas son enterradas por los escarabajos, como que sobrepasa el efecto positivo, benéfico de disminuir la depredación, el efecto potencialmente negativo que pueden tener algunas semillas al no lograr emerger. Ok, entonces, ¿qué pasa ahora? Porque todo eso ha sido muy enfocado en semillas que son enterradas. Uno pensaría, bueno, ¿y qué pasa con el otro movimiento, no? El movimiento horizontal. Cuando la semilla es movida horizontalmente, claramente aumenta la distancia entre semillas. Quiere decir que disminuya la agregación entre semillas, ¿no? Esto lo hemos visto. Nunca se había cuantificado realmente, entonces hace poco se cuantificó en Perú, creo, y nosotros lo hicimos aquí en México, y efectivamente comprobamos que aquí lo que ven son diferentes tratamientos, con heces y escarabajos, con heces, pero donde escarabajos se excluían, y luego el tercer tratamiento es solamente semillas. Y lo que se ve es que donde están activos los escarabajos, aumenta esa distancia al vecino más cercano, tanto para semillas como en el lado derecho ven el panel análogo al izquierdo, pero esto ya es las plántulas que se establecían de esas semillas. Y entonces sí llega uno a tener menor agregación de las semillas y de las plántulas. Esto en teoría debería ser un efecto benéfico, porque cuando tienes semillas o plántulas agregadas, ¿no? Muy densas,
aumenta la probabilidad de depredación, aumenta la probabilidad de herbivoría, aumenta la probabilidad de ataque por patógenos y son efectos densodependientes negativos y se asume una cierta ventaja a estar en densidades menores. Y uno esperaría entonces que el porcentaje de establecimiento de plántulas, por ejemplo, en este caso, también fuera mayor. Sin embargo, en este estudio en los Tuxtlas, realmente no vimos ese efecto. Vimos que sí disminuía la agregación, pero no vimos que eso se reflejara en un mejor establecimiento de plántulas, ¿sí? Aquí ven del lado izquierdo y del lado derecho dos especies diferentes de semillas y lo que ven es a lo largo del tiempo aquellas que se iban estableciendo como plántulas y lo que ven son las tres rayas que representan, bueno, las tres curvas, perdón, representan los tres tratamientos y de hecho, aunque no son significativamente diferentes, el que peorcito le va en términos de porcentaje de establecimiento son aquellos que fueron donde hubo actividad de escarabajo, tanto aquí como acá. Bueno, aquí el efecto negativo se ve en general para las semillas que estaban en heces, ¿no? Entonces hay otros procesos ocurriendo al mismo tiempo, no solamente el movimiento horizontal, al mismo tiempo algunas semillas están siendo enterradas o hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo y no se ha hecho todavía un experimento que logre de alguna manera desglosar el que una semilla sea enterrada versus movida horizontalmente para ver para lograr disectar cuál es el efecto de ser movida horizontalmente, ¿no? Hasta el momento no hay una evidencia clara que el movimiento sea tal que promueve el establecimiento de plántulas. Bueno, ¿y de qué otras maneras podrían los escarabajos coprófagos con su actividad afectar a las plantas del bosque tropical? Algo que hasta ahora yo he visto solamente una tesis hace mucho tiempo y no he visto ningún artículo es que aunque las semillas no sean movidas, los escarabajos remueven las heces. Al remover las heces, la semilla queda relativamente limpia. Entonces disminuye también la atracción a depredadores y ciertamente ese trabajo que les menciono que fue una tesis ya por ahí del año 2000 o antes, disminuye el ataque de hongos hacia las semillas, ¿sí? Porque semillas que quedan cubiertas de materia fecal, la materia fecal luego se infesta de hongos. Entonces ahí hay un efecto importante que realmente no se ha cuantificado de manera precisa, ¿no? Otra cosa que sí hemos trabajado, ahorita les voy a mostrar datos, es cuando los escarabajos hacen túneles para enterrar la materia fecal, sin importar si tiene semillas o no, se ve lo que ven en la imagen, excavan el suelo. Si tú haces un túnel es porque tienes que sacar suelo y ellos excavan grandes cantidades de suelo. Y claro, ese suelo tiene también semillas adentro, semillas que pertenecen ya al banco de semillas. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué efecto puede tener eso en los bosques tropicales? Y el otro finalmente era, bueno, además de las semillas, también hay plántulas en el bosque tropical que son parte importante de la regeneración de las plantas, en el ciclo de vida. ¿Qué pasa cuando la materia fecal es enterrada en la base de una plántula, por ejemplo? Eso debería, de alguna manera, beneficiar, aumentar los nutrientes de la planta y eso debería llegar a tener efectos positivos sobre su desempeño. Entonces es algo que también hemos investigado y les voy a mostrar un poco. Entonces, primero sobre la dinámica del banco de semillas. Aquí la idea, olvídense ya un poco de la dispersión secundaria de semillas, tienen como lo ven aquí de este lado, una porción de heces que pueden no tener semillas, pero ciertamente hay semillas enterradas en el suelo, ¿sí? Que se van incorporando. Todas las semillas que caen en la superficie se van incorporando en el suelo y constituyen el banco de semillas. Entonces, cuando viene un escarabajo y hace túneles, desentierra suelo, y esas semillas que estaban aquí enterradas también deberían ser movidas. Entonces fue lo que investigamos, ¿no? Hicimos experimentos con unos contenedores donde a cierta distancia, lo que ven ahí en rosa son cuentas plásticas que usamos como semillas artificiales. Luego estaban enterradas a una profundidad conocida, les poníamos más suelo encima, les poníamos aquí heces, permitíamos que los escarabajos se enterraran y luego veíamos, desenterrábamos centímetro por centímetro para ver dónde esas semillas que habían estado, digamos, a 5 centímetros enterradas, dónde terminaban. Terminaban más abajo, terminaban más arriba. Lo primero que se comprobó es que efectivamente las mueven y las mueven hacia arriba y también las mueven hacia abajo, ¿no? El porcentaje es bajo, es aproximadamente 10% de las semillas que están en el banco de semillas son movidas por los escarabajos
un 10% hacia arriba y otro 10% hacia abajo. Aquí ven un poquito más el detalle en esta gráfica, ven la profundidad a la que nosotros enterramos en estos tubos a las semillas artificiales, pusimos a 3, a 5 y a 10 centímetros, y la proporción de semillas que son movidas. En las barras verdes ven aquellas que son movidas hacia arriba, en las rojas aquellas que fueron movidas hacia abajo, y esto fue, se hicieron cuentas también de diferentes tamaños, simulando semillas de diferentes tamaños, ¿no? Y les estoy mostrando solamente la de 4 milímetros. Entonces, sí, claramente pudimos corroborar que están moviendo las semillas. Muchas van para arriba, otras van para abajo y entonces la duda queda, bueno, ¿y eso qué efecto tiene en el banco natural de semillas del bosque tropical? Eso va a tener algún efecto sobre el establecimiento de plántulas. Entonces, lo que hicimos fue ya directamente en el sotobosque tener nuevamente los 3 tratamientos, como les decía antes, ¿no? Con heces y acceso a escarabajos, luego con heces pero con exclusión de escarabajos y luego sin ninguno de los dos, ¿no? En aquellas pequeñas, poníamos este borde evita que los escarabajos saquen la materia fecal y los obliga de alguna manera a enterrarla in situ allí, ¿no? Y hacer sus galerías aquí mismo. Entonces, poníamos esto una vez que los escarabajos ya habían enterrado todo, generalmente a las 24 horas, todas estas pequeñas parcelitas las tapábamos para evitar la llegada de nuevas semillas y a lo largo del tiempo simplemente veíamos qué nuevas plántulas se iban estableciendo en esas pequeñas parcelas. Y lo que vimos fue que efectivamente la actividad de los escarabajos promovió el establecimiento de plántulas a partir del banco de semillas. Aquí en verde, ven, lo hicimos de 2 maneras, por eso hay 2 barras, pero no voy a entrar en ese detalle. Pero en general lo que ven en verde son aquellos tratamientos donde había actividad de escarabajos. Las barras rojas son donde había heces, pero se excluyeron los escarabajos. Las barras amarillas es donde no había heces y por lo tanto tampoco llegaban los escarabajos. Y se ha visto, entonces lo que vimos es que sí se emergen más plántulas, sí se establecen más plántulas. Esto lo hemos visto, lo vimos en la candona, lo vimos en los tuxas, lo vimos en chamela, ese mismo patrón, ¿no? Entonces sí están afectando de manera positiva, digamos, la dinámica del banco de semillas, promoviendo el establecimiento de plántulas cuando ellos están activos y haciendo túneles y desenterrando suelo. Y bueno, la siguiente pregunta era esa. ¿Qué pasa cuando tenemos una plántula, cae una materia fecal ahí, vienen los escarabajos, la entierran cerca de sus raíces? ¿Eso tiene algún efecto? Porque este efecto se había visto claramente en sistemas productivos, básicamente en experimentos de invernaderos. Esto se ha comprobado, este efecto positivo. Entonces quisimos, bueno, saber si también ocurría en plántulas naturalmente establecidas en el bosque, entonces ya en un contexto más natural, sí también se ve este efecto positivo en los bosques tropicales. Entonces esa fue la pregunta que nos planteamos, ¿no? Esa actividad de los escarabajos de bioturbación y fertilización que provocan cuando entierran las heces, ¿tiene algún efecto sobre las plántulas en términos de sus nutrientes y de su desempeño? Entonces hicimos experimentos con plántulas que ya estaban previamente establecidas en el sotobosque y las sometimos nuevamente a los mismos tratamientos. Un tratamiento con escarabajos, heces y escarabajos, y los 2 tratamientos control, ¿no? Uno con heces pero sin escarabajos y el otro sin heces. Y aquí lo que esperábamos era que hubiera más nutrientes y mejor desempeño cuando hubiera la actividad de los escarabajos, intermedio cuando hubiera solamente heces, porque pues las heces igual se van incorporando en el suelo y pueden tener un efecto positivo, y menor o más bien ningún efecto en las que eran control sin heces ni escarabajos. Repetimos este trabajo en la candona y también luego en los tuxtlas. Y en la candona solamente logramos trabajar con una especie de planta para la cual encontramos cierta evidencia a favor de la predicción. Vimos que para nitrógeno y fósforo, que es lo que les muestro aquí, las barras verdes son con actividad de escarabajos, había más nitrógeno y más fósforo en esos tratamientos. Esto es nitrógeno y fósforo foliar. Para el nitrógeno fue claro la diferencia con este control donde no había heces ni escarabajos, pero no fue tan clara la diferencia con aquellos tratamientos donde habíamos puesto heces. Pero para el fósforo sí, claramente
la mayor concentración de fósforo era en tratamiento con escarabajos, intermedio con heces y menor donde no habíamos puesto heces. Luego medimos algunas variables de desempeño. Encontramos un efecto positivo para el crecimiento en términos de número de hojas. Entonces, el crecimiento fue mejor con escarabajo, con actividad de escarabajos, pero no encontramos ningún efecto para la supervivencia. Entonces, como esta había sido una sola especie, lo repetimos en los Tuxtlas, con 6 especies. Y aquí no encontramos nada. No encontramos ningún efecto positivo de acuerdo a la predicción que teníamos en la hipótesis de la actividad de los escarabajos. Esas son los géneros, ¿no? Eran 6 especies, aunque aquí solamente lo que pueden ver es el nombre genérico de las semillas con las que trabajamos, perdón, de las plántulas, y también juntamos todas para ver el efecto a nivel de comunidad. Y lo que les voy a mostrar son los resultados, pero de manera, perdón, aquí están los tratamientos, son los mismos, y estos son los resultados de manera esquemática. ¿Qué quiere decir? Que no son valores reales. Si se dan cuenta, los ejes no tienen valores. Lo único que ustedes aquí preocúpense de ver es que cuando las barras son iguales, quiere decir que no hubo diferencia significativa entre los 3 tratamientos. Entonces, para nitrógeno, en ninguna. Para fósforo, en 2, pero en esta fue menor, ¿no? Y fue similar además al control. Entonces, el único que fue diferente fue aquel que tuvo más fósforo, aquellos que tenían heces pero sin escarabajos. Entonces, nuevamente, no fue un efecto positivo de la actividad de los escarabajos. Aquí aparentemente sí, sin embargo, no fue significativamente diferente del control, el que no tenía ni siquiera heces. Entonces, tampoco es ningún resultado concluyente sobre los escarabajos. En términos de supervivencia, otra vez parecería haber un efecto negativo de las heces, que es lo que se ve aquí para esta especie. Aquí sí es un poquito lo que esperábamos, aunque nuevamente no se vio diferencia significativa entre aquellas plántulas con actividad de escarabajos y aquellas que solamente tuvieran heces. Entonces parece que podría ser solamente un efecto positivo de las heces, no necesariamente de la actividad de los escarabajos. Y la última variable que les presento aquí es la probabilidad de crecer. Y nuevamente se ve una tendencia a ciertos efectos negativos. Ven esta barrita verde aquí, la más chiquita, aquí también, y para esta especie también. Entonces parecería que la probabilidad de crecer cuando hubo actividad de escarabajos fue menor. Entonces no es algo que todavía tienen que hacer más estudios antes de manera concluyente poder determinar si los escarabajos están teniendo ya en un contexto natural cierto efecto sobre el desempeño de las plántulas al estar enterrando la materia fecal. Y bueno, ya para llegar a la última parte de la charla, vamos a hablar rápidamente sobre cómo se han usado como grupo focal y modelos en estudios de un montón de estudios, desde temas de ecología, de evolución, de comportamientos, de ecología de comunidades, ecología de poblaciones, temas de, no sé, termorregulación, temas muy aplicados de manejo de pastizales, temas de introducción de especies, porque han sido introducidos a Australia y otros lugares para manejo de pastizales, temas que tienen que ver con la relación entre biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas. Entonces, es un grupo muy, muy usado. Y lo que se ha usado, sobre todo en regiones tropicales en las últimas décadas, mucho, es como un taxón indicador de perturbaciones del hábitat. Y pues no estaría completa mi charla sin mencionar al doctor Gonzalo Hafter, quien ya va a cumplir 90 años. Él es investigador del INECOL, él fue fundador del INECOL y él es pionero a nivel de México y a nivel internacional en temas de biodiversidad, de conservación, de sostenibilidad. Y el grupo que él más ha trabajado también es pionero en cuestiones de biogeografía, evolución y ecología de los escarabajos coprófagos. Y ese artículo que les cito aquí fue el primero en que él y sus colaboradores proponían al grupo de los escarabajos coprófagos como un grupo para monitoreo de biodiversidad y como indicador de perturbaciones antropogénicas, ¿no? Esos insectos se muestrean de manera relativamente fácil y económica y rápida, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas prácticas. Aquí lo que ven es un método de captura el más usado, que son las trampas de caída, y puede ser así con líquido en la parte del recipiente que está enterrado y entonces se mueren una vez que caen, o puede ser muestreo no destructivo donde se pone un embudo
y los insectos luego se ponen en una bolsa, se llevan al laboratorio, se cuentan y luego se pueden volver a llevar al mismo lugar donde fueron capturados y a liberarlo, ¿no? Se hacen unas pequeñas colecciones de referencia, incluso en los muestreos no destructivos, para tener una base para estudios posteriores. Entonces, una de las ventajas de ese grupo es que ellos responden a la perturbación de la estructura de la vegetación, no necesariamente tanto a la composición, pero a la estructura. Entonces, con lo que ven aquí es un bosque no perturbado y cuando se tala se cambia el uso de suelo para, por ejemplo, poner un potrero. La estructura de la vegetación, la estructura física cambia drásticamente y los escarabajos, eso, las comunidades reflejan esos cambios. Entonces lo que ven aquí es un trabajo en chamela, donde lo que ven en esta gráfica es una ordenación basada en una matriz de abundancia de las especies de escarabajos que estaban presentes. Y aquí, por ejemplo, ven la selva baja en la estación de biología, entonces una selva baja pero conservada. Difiere de la selva mediana ligeramente, ¿no? Aunque son tipos de vegetación que están adyacentes uno al otro. La selva mediana tiene una estructura vegetal bastante diferente. El bosque secundario que crece a partir de la selva baja se parece más a la selva baja, porque ya era una selva bastante de suficiente edad, ¿no? Entonces la estructura era similar. Y vemos, por ejemplo, que esto, que eran hábitats abiertos en potreros y sitios agrícolas, son los que más difieren, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se ven fácilmente con los escarabajos, ¿no? Otro trabajo que este fue el que hice en Panamá es para ver, siendo animales coprófagos y prefiriendo las heces de mamíferos, deberían ser sensibles a los cambios en las comunidades de mamíferos, ¿no? Entonces trabajamos en Panamá en lo que se ve en esta regresión son diferentes sitios, ¿no? Los dos códigos son diferentes lugares. Esto por aquí, por ejemplo, es la isla de Barro Colorado, es un lugar protegido y entonces la abundancia de mamíferos, que es lo que se ve en el eje X, era la más alta, ¿no? Y estos otros son sitios con un fuerte presión de cacería. La estructura de la vegetación está perfecta, pero aquí lo que cambia es la cacería. Y pues responden claramente la abundancia de los escarabajos coprófagos a esta situación. También responden al tamaño de su hábitat, ¿no? El tamaño de su hábitat obviamente va a estar relacionado a temas de estructura de la vegetación y también a los mamíferos. Entonces, este es un trabajo en Brasil, en un proyecto a gran escala donde se tenían fragmentos de 10 hectáreas, fragmentos de 1 hectárea, y se podía comparar con el bosque continuo. Entonces, lo que ven aquí es el número de individuos, aquí abajo es el número de especies, y básicamente, bueno, aquí el número de individuos es interesante porque la diferencia se ve en las barras rojas, que son el fragmento de 10 hectáreas. Tuvo mucho más individuos y aquí lo que pasaba es que en los fragmentos de 10 hectáreas era suficientemente grande como para mantener una alta densidad de monos aulladores. De hecho, una densidad era mayor que en bosque continuo y pensamos que por eso hay una mayor abundancia de escarabajos. En términos de riqueza, se ve que los fragmentos de 1 hectárea tienen menos número de especies y eso también se vio reflejado en las funciones. Aquí medimos remoción de heces y lo que ven en las barras azules es que en los fragmentos de 1 hectárea la remoción de heces se entorpece, disminuye bastante, reflejando posiblemente el menor número de especies presentes. También la dispersión vertical de semillas también comienza a disminuir en algunos de los fragmentos, aunque no en otros, ¿no? Y en términos ya de establecimiento de plántulas, nuevamente la barra que ven muy diferente es la barra azul, que representa lo que estaba pasando en términos de los fragmentos más pequeñitos. Lo preocupante en paisajes fragmentados tropicales es que la mayoría de los fragmentos son muy pequeños, ¿no? De 1, 2, 3, 5 hectáreas es la regla. Entonces vemos cambios drásticos en fragmentos tan pequeños. También hemos trabajado en la Candona viendo diferentes usos del suelo. Este es un trabajo de un estudiante que trabajó en bosques conservados, en cacao rústico, cacao policultivo y un sistema más de intensidad de manejo, que era el monocultivo de hule.
Lo que ven aquí es cómo cambia la estructura de la comunidad. Nuevamente es una ordenación basada en la matriz de abundancia de las especies. Entonces ven los sitios de hule, son estos tres, los del cacao policultivo son estos tres, y aquí tenemos esos que son los del bosque y los del cacao rústico, y vemos que esos se juntan, esos no son diferentes, ¿no? Muy diferente la comunidad de escarabajos del hule y del cacao policultivo. Y también en términos de número de individuos que vemos del lado izquierdo esta es una función que es la excavación de suelo, vemos que el bosque y el cacao rústico se parecen, son similares estadísticamente en términos ya de número de individuos y de funciones ecológicas, pero disminuye drásticamente luego en el cacao policultivo, que es un manejo un poco más intensivo comparado al rústico, y definitivamente disminuye muchísimo en lo que son los cultivos de hule. Se pueden usar para medir el éxito de los programas de restauración. Este fue un trabajo en Chamela donde comparamos bosques conservados y dos tipos de restauración. Una restauración activa donde se habían hecho plantaciones y una pasiva donde simplemente se había dejado la regeneración natural. Y en términos de individuos y de número de especies y también de remoción de heces y de semillas, y entonces aquí vemos efectos sobre la comunidad y aquí sobre sus funciones, lo único que vimos fue que el bosque era muy diferente, tenía los mayores valores, pero no encontramos ninguna diferencia entre los dos tipos de restauración. ¿Sí? En todas las variables que medimos, los dos tipos de restauración fueron iguales. Ahora, esto puede ser que no había ocurrido todavía pasado suficiente tiempo desde que se había comenzado la restauración activa, solamente habían pasado unos 3 años. Pero puede ser también que efectivamente la restauración activa y pasiva sean similares en términos de recuperación de la fauna y de sus funciones ecológicas. Y esto tiene implicaciones importantes porque obviamente la restauración activa es mucho más costosa. Ahora sí, ya casi termino, me estoy quedando sin tiempo. Nomás para terminar con una nota un poco diferente y quiero enfatizar, estoy convencida que nosotros como investigadores, nuestros estudiantes, debemos hacer esa conexión con la sociedad, como divulgando nuestros trabajos y haciendo cierto trabajo de divulgación en las comunidades donde trabajamos. Entonces hemos hecho, por ejemplo, folletos como este, hemos trabajado en escuelas locales con los niños, ¿no? Estos en los Tuxtlas, mostrándoles los escarabajos, explicándoles sus funciones en los ecosistemas, ¿no? Entonces, esa función es importante, yo creo que todas y todos debemos hacerlo. Ahora sí, les juro que esta es la última diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a tratar de recordar después de mi charla de hoy? Número 1, los escarabajos están en todos los ecosistemas terrestres del planeta. Número 2, realizan importantes funciones ecosistémicas y servicios ecosistémicos. Número 3, que en los bosques tropicales se ha estudiado su papel más que nada en la dispersión de semillas. Sin embargo, otras funciones que son bien conocidas de sistemas productivos o de experimentos controlados en invernaderos, ¿no? Realmente no se han estudiado bien a conciencia de manera precisa en los bosques tropicales. Entonces ahí hay mucho que queda por hacer. Y finalmente son un buen grupo focal para estudios, para monitoreo de biodiversidad y como indicadores de cambios en los ecosistemas. Con eso termino, les agradezco su atención, me encantaría recibir algunas preguntas si es que hay tiempo y ahí les dejo también mi correo electrónico. Muy bien, no sé si alguien tenga preguntas para la doctora, porque aún tenemos un poco de tiempo. Pues parece que no hay preguntas, nada más felicitaciones hacia usted, doctora, y en el chat. Ahí hay alguien que dice que tiene una pregunta. A ver, ¿dónde? Ok, Carla Badilla levantó la mano, muy bien.
A ver, aquí hay un comentario de León. Que perdón, que fue accidente, dice Carla. Dice Leonela Baez, qué increíble ver cómo estos escarabajos tienen un papel tan grande en el ecosistema. ¿Usted cree que este tipo de experimentos pueden proveer información para los bancos de semillas, como en conocer más sobre tratamientos de germinación de semillas? Me imagino que te estás refiriendo a los bancos ya, no el banco de semillas que yo estaba hablando, el banco de semillas del suelo, sino bancos de semillas donde ya se guardan semillas para, pienso que se refiere a eso. No creo que sea, o sea, son dos cosas aparte. Para poder tú preservar semillas a largo plazo en bancos ya, pero, o sea, no el banco del suelo, se tiene que estudiar la germinación, la dormancia, esos tipos de mecanismos fisiológicos de las semillas mismas. Yo no creo que este tipo de experimentos con escarabajos cuprófagos podría ser útil para esa aplicación en particular. Sí, no creo. Muy bien, doctora. Entonces, ya sin más preguntas, agradecemos ampliamente a la doctora Ellen Anderson por su participación como conferencista magistral en la 16ª edición de SEDIO. Y le otorgamos la siguiente constancia que se le hará llegar por el correo electrónico. Finalmente, agradecemos a todos ustedes, los asistentes, por su amable atención. A continuación, tendremos un receso de unos 20 minutos y nos vemos a las 12:40 para la siguiente conferencia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.